Dale, dale. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, buenas a todos. Como todos los jueves, acá nos encontramos a las 7 de la tarde con estas inquietudes de conversar y compartir con protagonistas de parte de la historia reciente. Y para nosotros es un orgullo y un honor participar con quienes han sido protagonistas de una de las etapas de la historia democrática más importantes de los últimos años, que fue la reforma de la Constitución. En este caso tenemos al convencional Hugo Prieto, que aparte fue diputado nacional, fue convencional, elegido a los 34 años y a los 35 años ahí estaba siendo protagonistas de la reforma de la Constitución más importante y consensuada de la historia argentina. Así que para nosotros es muy interesante. Es muy interesante y como siempre la dinámica es, en este caso el convencional Hugo Prieto va a hacer una introducción de algunas apreciaciones personales y después cualquiera de ustedes puede hacer algunas preguntas al respecto de cualquiera de la temática de la reforma. Así que, bueno, gracias como siempre por estar. Gracias. Sí, también agradecerle. Y el disparador que yo le planteaba al profesor Prieto tenía que ver con posiciones muy encontradas que hemos tenido a lo largo de estas reuniones. Y yo destaco dos. La de Eduardo Menem, por un lado, que destacó muy prolijamente los principales aspectos de la reforma, cuál fue el proceso previo que llevó cómo se fue desarrollando la negociación, el Pacto de Olivos. Y por otro lado, la de Graciela Fernández Mejide, que la semana pasada dijo claramente que para ella el único objetivo de la reforma había sido el de la reelección. Y ese es el disparador que yo le planteé al profesor Prieto. Así que bueno, lo escuchamos muy atentamente. Bueno, buenas noches. Un placer para mí estar con ustedes. Y es muy bueno el disparador que me plantean, porque yo creo que desde cierta perspectiva, los dos convencionales que mencionaste pueden tener razón. ¿Y por qué digo esto? Si lo vemos, digo yo, desde el punto de vista de la motivación, de cuáles fueron las razones que inspiraron primero el cierre del Pacto de Olivo, que fue traducido en la ley 24.309, y el posterior proceso que terminó luego de un proceso políticamente muy conflictivo, con la sanción unánime de un nuevo texto constitucional. Bueno, las inspiraciones ciertamente fueron bien distintas. Al peronismo, para simplificarlo, solo le interesaba, o le interesaba principalmente, y cualquier otra motivación era absolutamente secundaria y negociable, la reelección del presidente. Para el otro sector que firma el Pacto de Olivos, con el que del que yo formé parte, ¿no? Yo, digamos, actualmente no estoy en el radicalismo, pero me considero que sigo siendo alfonsinista, y lo digo para que se sepa desde qué sector estoy hablando y desde qué ideología estoy hablando. Toda la inspiración fue precisamente sobre la base de los trabajos previos que no lograron concretarse en el avance de una reforma constitucional, que fueron los trabajos del Consejo para la Consolidación de la Democracia, con Carlos Nino a la cabeza, y que se vieron frustrados justamente cuando Menem prevalece en la interna del Partido Justicialista sobre Cafiero, y que era el presidente del Partido Justicialista, y que había tenido algún grado de avance con el radicalismo presidido por Alfonsín para encarar una reforma constitucional en la que el
disparador o el motivo principal no era la reelección, sino era lo que parcial, en alguna medida se pudo corregir en el 94, pero que era resolver los problemas de diseño institucional que tiene nuestra Constitución, que persisten ciertamente, aunque hubo algunos avances, algo de eso puedo decir, y esa inspiración, para resumirla en una palabra, era esa idea que Alfonsín tantas veces expresó de atenuar el sistema presidencialista. De modo que, como sucede en las dos partes de un contrato cualquiera, las inspiraciones, la motivación para suscribir determinados pactos son bien distintas. Yo lo resumo y se lo suelo decir a los alumnos en clase. Miren, la verdad que el Partido Justicialista con el presidente Menem, que era muy popular, que tenía amplio consenso en la sociedad, más allá de la valoración que se pueda hacer entonces o ahora, no importa, de las políticas que llevó adelante, lo cierto es que tenía un amplio consenso. Lo único que le interesaba, lo que principalmente le interesaba era la posibilidad de reelección. Mientras que todos los cambios institucionales eran del interés del radicalismo, básicamente de quien era claramente su líder por entonces, que era Raúl Alfonsín. El resultado fue básicamente la posibilidad de reelección y todo lo demás fueron concesiones al radicalismo o concesiones a Alfonsín, si se quiere. Le quiero hacer una pregunta. No se valoró, porque esto lo dijo Fernández Mejide, bueno, si era para la reelección, hubiera sido la vía de la enmienda. ¿No se barajó la posibilidad? No, lo que sucede es que nuestra Constitución no prevé otra forma de modificar la Constitución que no sea la reunión de una convención constituyente. Yo creo que sí, esa es una de las cosas que probablemente se pudo haber avanzado y que no se avanzó. No se avanzó desde el principio del proceso y que es justamente una mayor flexibilización para las reformas constitucionales. ¿No? Yo creo que las constituciones rígidas, ¿no? Conspiran contra el principio básico de la democracia, de que es que cada uno de nosotros, cada una de nuestras generaciones tiene el derecho de regirse por nuestras propias reglas, ¿no? Y no quedar atados, que las podemos ratificar cuantas veces sea necesario, eso no es lo relevante, pero no estar atados a las reglas que dictaron en circunstancias muy distintas señores que se murieron hace más de 100 años, ¿no? Bueno, eso lamentablemente quedó así, digo lamentablemente porque en mi opinión, pero eso lo pensaba decir al final, de todos modos lo anticipo, yo creo que es tiempo de que empecemos a pensar en una nueva reforma constitucional. Bueno, ¿qué pasó? Seguramente, a ver, yo voy a dejar, por cuestiones de tiempo, todo lo vinculado a derechos, ¿sí? A derechos de los ciudadanos, el amparo, la jerarquía constitucional de los pactos constitucionales, las políticas tendientes a lo que hoy se llaman las políticas de género, etcétera. Lo voy a dejar de lado porque es muy claro, está muy conocido, para centrarme un poco en las cuestiones de diseño institucional. A ver, ¿cuál es la primera conclusión de la reforma del 94? Bueno, ¿de dónde partimos? Bueno, fíjense, particularmente los alumnos más jóvenes que conocen la Constitución vigente, no tienen tan claro cómo fue el sistema original de diseño institucional argentino, tomado casi
idéntico, así con alguna diferencia, pero muy parecido, inspirado en el sistema norteamericano. Miren, nosotros teníamos un sistema, un diseño institucional que fue elaborado en una época casi, diríamos hoy, para utilizar terminología actual, de pensamiento único. Es decir, donde había ciertos sectores que eran los que resolvían las cuestiones políticas, y de ese sector era que se nutría la toma de decisiones. No estábamos en un sistema democrático, por lo menos del modo que lo entendemos contemporáneamente. Al contrario, por ese entonces, democracia era una palabra que tenía un claro sentido peyorativo y que implicaba, por lo menos desde la tierra americana, una crítica a los modos, básicamente, de la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo era ese sistema? Bueno, ese sistema era el de una república elitista donde gobernaban más o menos los representantes de ciertas clases sociales, ¿no? Y a ellos estaban circunscritas las tomas de decisiones. El modelo de la Constitución americana y la nuestra está tomado de la idea aristotélica de que los distintos sectores de la sociedad deben tener participación en el sistema institucional como un modo de canalizar los conflictos, ¿sí? ¿Y cómo estaba diseñado el régimen? Bueno, la idea era un sistema de controles recíprocos, de división de poderes con controles recíprocos entre ellos, de modo tal que no se pudiera avanzar sobre los derechos individuales, básicamente la libertad y la propiedad, que eran los que fundaron el liberalismo clásico. ¿Qué sucedió? ¿O qué sucedía? En el Congreso, que vino muy bien para resolver la cuestión del federalismo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí, se optó por el bicameralismo, con el claro sentido de que el Senado tenga un rol de contrapeso, un rol de morigeración de las decisiones que podían tomar en la Cámara de Representantes los diputados elegidos directamente por el pueblo, porque el Senado ciertamente era una cámara elitista. ¿Recuerdan esa vieja cláusula de la Constitución argentina de los 2.000 pesos fuertes de renta para ser senadores de la nación? Eso circunscribía a muy pocos, y de los sectores privilegiados de la sociedad, privilegiados, la posibilidad de ser contrapeso de la Cámara Popular, que era la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes. El presidente se elegía de forma indirecta, en Estados Unidos lo sigue siendo, un sistema que es absolutamente contrario a los estándares mínimos razonables de democracia contemporánea. Es decir, hoy un país, como sucede en Estados Unidos, donde se puede ser presidente teniendo 2 millones de votos menos que su oponente, como sucede con Trump, podrá tener algún estándar de republicanismo, pero ciertamente no responde a los estándares mínimos de democracia, entendido esto como autogobierno colectivo de una sociedad, ¿sí? Donde cada uno, por principio, vale un voto, donde todos somos iguales, eso es lo que nos iguala. Bueno, ¿pero qué sucedía? El presidente se elegía de forma indirecta. Esto podía suceder, pero como los partidos políticos recién fueron incipientes por la época del diseño institucional, ni el presidente le debía su cargo a los legisladores, ni los legisladores le debían sus bancas, de forma absolutamente clara y específica, como es hoy, que van todos en la misma boleta, al presidente de la nación, que era elegido por un cuerpo de notables, ¿sí? Elegido, sí, ciertamente, pero que se disolvía inmediatamente después de realizada la elección presidencial, como sigue siendo actualmente en Estados Unidos. Este sistema, todo esto que digo yo, está escrito y está dicho en el Federalista, digamos, no es una interpretación, es una descripción en todo caso, ¿no?
Esto hacía posible el control recíproco de los poderes. Por lo menos, y coronado con un poder judicial que rápidamente se autoatribuyó el control de constitucionalidad. Esto es la posibilidad de controlar las decisiones de los demás poderes, ¿no? Al principio con una gran fortaleza en Estados Unidos, y esto luego fue tomado acá a punto tal que contemporáneamente los dos sistemas no tienen nada que ver. Nosotros tenemos un sistema desde ese punto de vista ciertamente de lo que se llamó, y me parece que la decisión es clara, el concepto claro, el gobierno de los jueces. Bueno, este esquema, en la realidad de las cosas, no funcionó. No funcionó porque cuando los partidos políticos irrumpen y ya no existe ese pensamiento único que les decía al principio, sino que existen distintas cosmovisiones de sociedad, donde por supuesto que interactúan intereses, ¿no? Y se van haciendo estas agrupaciones que se correlacionan con los cambios sociales producidos por los cambios económicos de los modos de producción en las sociedades de masa, con sindicatos, con grandes urbanizaciones, con la disminución de la sociedad agrícola. Bueno, ciertamente los partidos políticos empiezan a ocupar otro rol, y entonces la división de poderes del modo que fue pensado, no desde el punto de vista de la separación funcional entre los distintos poderes, desde el punto de vista de los controles recíprocos, no queda absolutamente desdibujada. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que si hay una cosmovisión acerca de las políticas públicas, tanto los partidos que ganan la elección como los que quedan relegados a ser la oposición, tienen un compromiso electoral de seguir determinado rumbo. A ver, más o menos se sabe para qué rumbo van los republicanos y para qué rumbo van los demócratas, y así lo podemos hacer. También sucede actualmente ahora, vaya la redundancia, perdón, ¿no? En la Argentina, donde parece que se han consolidado dos grandes coaliciones, una de centro izquierda y otra de centro derecha, que tiene bastante permanencia. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Este esquema, muy poco democrático, debía ayornarse, debía modificarse, debía adaptarse un poco a la realidad. Y creo que esto fue lo que sucedió. Los graves problemas del presidencialismo, sobre los que no me voy a extender, hubo una intención de ser atacados con dos visiones contrapuestas, y se llegó hasta donde se pudo llegar, ¿no? El jefe de gabinete, una figura que está pensada justamente para atenuar el presidencialismo, cuando existió la oportunidad, en la realidad de las cosas, de que funcione como el fusible que fue pensado por Alfonsín, no funcionó, y me refiero a cuando de la Rúa, luego de perder las elecciones en el 2001, ¿no? Perdió su base de legitimidad y terminaron las cosas como terminaron, pero no hubo el uso de esa figura. Sin embargo, hubo muchos otros avances, muchos otros cambios, ¿no? Empezando por la elección directa del presidente, la constitucionalización de los partidos políticos que pasan a ser reconocidos, aunque en esto todavía hay un camino por recorrer que lamentablemente no se ha recorrido. La cuestión del voto universal, secreto y obligatorio es algo absolutamente relevante. Yo lo señalé, creo que fue la primera vez que hablé en la Convención Constituyente, y mi discurso en esa oportunidad, y lo reitero porque sigo pensando igual, giró sobre la importancia del voto obligatorio, particularmente cuando recurrentemente, o cada tanto,
existían esas voces que llaman a que no exista la obligatoriedad del voto, ¿no? Fundándolo en un liberalismo a ultranza, si se quiere. Y la importancia del voto obligatorio, en mi opinión, tiene que ver con que la circunstancia de que todos tengamos la obligación de participar en el proceso electoral, obliga a que las políticas públicas para simplificarlo, de la oferta electoral y de las que luego se ejecuten, contemplen en la mayor medida posible al mayor universo posible de ciudadanos. Porque ¿qué sucede? Y esto sucede en Estados Unidos, o por lo menos sucedía hasta Obama, y después fue cíclico, ¿no? Que los que no participaban del proceso político, en los hechos, en la realidad de los hechos, eran los más pobres, los excluidos, y justamente esa falta de participación efectiva en el proceso electoral hacía o hace de que las políticas públicas dirigidas justamente a los sectores más excluidos no necesariamente lo contemplen porque no votan, y al contrario, porque puede espantarlo, para decirlo de alguna forma, votos posibles de otros sectores con otra mirada de la sociedad y hacia esos sectores. De modo que la obligatoriedad del voto a mí me parece que siempre debe ser resaltada, porque esto el legislador no lo puede tocar. El legislador no podría hoy decir el voto no tiene que ser obligatorio porque está en la Constitución. Quiero decir, hubo un avance muy importante, no suficiente, importante, en el año 94, en los aspectos fundamentales de la democracia. El reconocimiento de los partidos políticos, la elección del presidente de la nación, lo que les decía del voto obligatorio. Y el otro grupo de avances que se dio en la reforma del 94, en mi opinión, tuvo que ver con el federalismo. Quizás fue en lo que particularmente trabajé en el seno de la Convención Constituyente. Yo intervine en la comisión redactora y en la Comisión de Competencia y Régimen Federal y Autonomía Municipal. Y allí hubo logros importantes vinculados al federalismo, desde la creación de regiones, la delimitación de las competencias concurrentes en materia de educación y en materia de medio ambiente. Hubo avances en algunas cuestiones vinculadas a la ley de coparticipación en cuanto a la orientación, no en cuanto al procedimiento. A ver, las políticas que se refieren en la Constitución sobre la coparticipación, el desarrollo equilibrado de las regiones, de la solidaridad federal, de que deben aportar más las provincias más ricas para compensar los desiguales grados de desarrollo, etcétera. Todas esas directivas, que además fueron muy bien pensadas, están muy bien. Pero sucedió algo que era previsible, pero que no hubo forma de resolverlo. Yo recuerdo haberlo advertido. No era la voz de mayor peso de la Convención Constituyente, por supuesto. Recuerdo que creo que hubo más de 20 gobernadores que participaron en la Convención Constituyente como convencionales, y que fueron candidatos y convencionales no solo por el peso electoral que obviamente tenían en sus provincias cada uno y de distintos partidos políticos, ¿no? Sino que estuvieron allí precisamente para defender sus recursos en el debate del régimen de la coparticipación federal, que hoy está nuevamente sobre el tapete. Y lo mismo que se ve hoy sobre el tapete se vio muy claramente, y me meto ahora en este tema, que había sido el
lo que había pensado originalmente, no solo porque tiene cierta actualidad, sino porque también me va a permitir comentar alguna vivencia en el seno de la Convención Constitucional. Lo que primó fue un gran sentimiento de desconfianza de los convencionales del interior del país respecto de los de la provincia de Buenos Aires en alguna medida y fundamentalmente de la capital federal. Por eso es que de la ciudad autónoma de Buenos Aires, otro gran avance en materia de federalismo, que se le dio, el estatus que se le dio, del que podemos hablar después, no completado por obra del legislador, con la clara resistencia del Poder Judicial, lamentablemente, pero ese resquemor quedó plasmado en un procedimiento para la sanción de la ley de coparticipación que hace que ésta sea de sanción imposible. Es más difícil sancionar una ley de coparticipación federal de impuestos que reformar la propia Constitución, porque requiere la unanimidad de todos los gobernadores al principio, las mayorías requeridas en el Congreso y la posterior ratificación de cada una de las legislaturas provinciales. Para que solo se inicie el trámite, hace falta ese acuerdo previo entre el presidente y todos los gobernadores, ¿no? Cosa que es poco menos que imposible de lograr y que es absolutamente imposible de lograr en momentos como lo de los últimos años, donde no hay una expansión de la economía y de los recursos, sino exactamente lo contrario. Es decir, va a ser es mucho más difícil, imposible en términos políticos, ponerse de acuerdo sobre cómo repartir lo poco que hay para repartir. Digamos, esto es posible en un contexto no solo de cooperación política, sino en un contexto de expansión económica, donde el crecimiento de recursos haga posible discutir sobre cómo los repartimos, pero si no, se imagina que no hay ningún gobernador que podría aceptar recibir un peso menos de lo que recibe actualmente su provincia, porque no resistiría la opinión pública de su provincia, y eso está bien. Lo que está mal es el procedimiento establecido, que además cristalizó en la cláusula transitoria séptima, creo que es, la ley de coparticipación del año 88, vigente por entonces, y que queda prácticamente cristalizada, y que si ustedes van a la cláusula, van a ver que todas los resguardos que se toman, como la transferencia de competencias y funciones a las provincias con los recursos correspondientes, que había tenido el antecedente relativamente reciente de la transferencia que en el gobierno de Menem se había realizado a las provincias, o algunas provincias, de la educación pública y de la salud pública, y que no fueron con las partidas presupuestarias respectivas, y en definitiva sobredimensionaron la carga y la imposibilidad de afrontarlo en muchas de estas provincias, ¿no? Entonces, todos estos resguardos están tomados no de las jurisdicciones, sino por las provincias. De allí viene la posibilidad constitucional, porque era la nación, o sigue siendo la nación, la que se hace cargo del porcentaje de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Por esto es que se pudo dictar válidamente, en mi opinión, tanto aumentar los recursos como de traerlo ahora recientemente. Miren, yo creo que, a ver, si tenemos este problema, tenemos otros muy graves, ¿no? No quiero extenderme en los vinculados a la administración de justicia, pero está claro de que teníamos una justicia en crisis de credibilidad en el año 1994, pero que no era imaginable a la crisis de credibilidad de la justicia en el año 2020. Por esa época,
durante la época de Alfonsín, y no recuerdo si exactamente durante todo el gobierno de Menem, pero de los tres poderes del Estado clásicos, el que estaba mejor visto era la justicia. Hoy, se los digo más o menos de memoria, son datos del observatorio de la UCA, del mismo que hace los estudios que mide la pobreza, la UCA impensable de oficialista actualmente, digamos, era algo así como que en el año 2010, cuando inician esas mediciones, más o menos un 30% de confianza existía en el presidente, en el Poder Ejecutivo, un 20% en el Poder Legislativo y un 14 o 15% en el Poder Judicial, ¿no? Igual números muy preocupantes en general de la confianza en las instituciones. El Poder Ejecutivo y al año 2018, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso retroceden más o menos un 50%, pero la valoración de la gente a la justicia, respecto de la justicia, retrocede en más de 2/3, lo que hace que a esta medición del 2018, la confianza pública en la justicia es solo de alrededor del 7%. Esto es lamentable, menos que el Congreso, menos que el Poder Ejecutivo, menos que los sindicatos, menos, digamos, es un problema muy, muy grave. Claro, ¿qué sucedió? Había un problema, ¿no? Se quería no solo más que democratizar el Poder Judicial, la idea era evitar o sustituir un sistema de nombramiento exclusivamente político por un sistema de nombramiento de jueces donde no fuera solo lo político lo que inspirara los nombramientos. ¿Qué sucedió? Bueno, en primer lugar, para mí no está mal que los nombramientos en el Poder Judicial de los jueces de la República que tienen estabilidad hasta los 75 años, ¿no? Cuando no se resisten a dejar el cargo a esa edad, tenga que tener una participación de los partidos, de los poderes políticos, ¿no? Porque es el de menor legitimidad democrática. Si además sus competencias en materia de control, entre comillas, respecto de las decisiones de los otros poderes del Estado, es creciente y no es utilizada con moderación, como creo que sucede en general desde, no sé, los últimos 10 años, por decir una fecha, con mayor razón hay que tomar los resguardos democráticos. Bueno, ¿qué pasó? La politización no fue una cuestión que se resolviera en el Consejo de la Magistratura. Los alineamientos, no de ahora, históricamente, estuvieron vinculados con las cosmovisiones o influidos por la política, ¿no? Por los partidos políticos de gobierno y de oposición. Pero se le agregó algo que yo creo que no fue debidamente contemplado. Sí fue contemplado, no sé si bien resuelto, creo que sí, en mi provincia, en la que también es Neuquén, que también fui convencional constituyente, donde se cuidó especialmente de evitar el inmiscuir o introducir en el Consejo de la Magistratura el poder corporativo o institucionalizar el poder corporativo de los jueces. Digamos, cualquier mecanismo, aunque sea relativo, de cooptación de los jueces o de cualquier poder, donde un poder elige a sus propios integrantes, en alguna medida o con alguna participación, es algo que lo tendríamos que haber pensado mucho mejor.
¿Qué sucedió en la práctica? El tema de la politización no se resolvió, quedó igual o peor. Digo o peor porque se complejizó la cadena, la madeja de intereses, pero hubo algo que creo yo que fue muy bueno, que es que hizo posible un proceso de democratización del Poder Judicial, en el sentido de que hizo posible y hace posible el mecanismo de concursos, si bien no de forma perfecta, pero que se tienda hacia ello, la incorporación al Poder Judicial de algunos que, si no fuera por el mérito y por el concurso, nunca podrían haber accedido al Poder Judicial. O sea, hay un avance desde el punto de vista de la idoneidad. Yo recuerdo siempre una vez que otro convencional constituyente de primera categoría, como fue el profesor Humberto Quiroga Lavie, que integró el primer Consejo de la Magistratura, una vez dijo, y me quedó grabado, dice, miren, el Consejo no garantiza que lleguen los mejores a ser jueces, pero impide que lleguen los peores. Y no es poco. Y no solo en idoneidad, sino en cuanto al pluralismo, ¿no? Acá a veces se critica a uno de los sectores que tienen una cierta cosmovisión de la justicia, como es justamente justicia legítima, pero esa cosmovisión, ¿no? Tiene que ver con el pluralismo que hay en la sociedad. Digamos, lo que no sería lógico es que hubiera, como antes del Consejo de la Magistratura y de que se fuera perfilando esta renovación en el Poder Judicial, lo que no tenía mucho sentido o que no tenía una visión democrática era que hubiera una suerte de pensamiento único dentro del Poder Judicial y que el pluralismo de la sociedad no esté reflejado en el Poder Judicial. Allí también hubo un avance de la democracia. Y con esto termino ahora con otro tema que trabajé, que tuve el honor de ser el miembro informante del actual artículo 123 de la Constitución vinculado a la autonomía municipal, y que tuvo que ver también con este proceso, con esta idea de democratización. Les hablaba recién de lo que era la democratización más o menos en el sentido horizontal, ¿no? La incorporación de nuevos mecanismos de control, de nuevos poderes u organismos. Para mí el Consejo de la Magistratura está, como dijo Espota Padre alguna vez, mal ubicado geográficamente, pero en realidad no forma parte del Poder Judicial, ¿no? Desde el punto de vista, si uno analiza el diseño institucional desde una perspectiva horizontal, ciertamente hubo una expansión positiva a través de los nuevos órganos y organismos. Y desde el punto de vista de la vertical, la autonomía municipal fue un paso muy importante porque posibilita el autogobierno local. En la Patagonia, digamos, y en las provincias en general, posteriores al 57, del último ciclo constitucional, no fue ninguna novedad, porque ya teníamos en la práctica los textos constitucionales con la autonomía municipal y la práctica de la autonomía municipal. Pero esto sí fue una novedad muy importante y un avance muy importante que quedó en el texto constitucional, que se plasmó en algunas provincias, en mayor o menor medida, y que lamentablemente en algunas de las más grandes sigue teniendo un comportamiento absolutamente contrario a la Constitución, y me refiero a la provincia de Buenos Aires, a la de Santa Fe, a la de Mendoza, ninguna de las cuales, y son 3 de las 4 o 5 más grandes, que no han consagrado su propia autonomía municipal, y que seguramente lo podrán saldar una vez que puedan reformar sus constituciones provinciales, que siempre van a estar muy influidas por la posibilidad o imposibilidad de reelección del gobernador, que es lo que ha optado a que se modifiquen tanto la de Santa Fe como la de Mendoza. Y
para terminar, en un balance general, lo que le quiero decir es lo siguiente. Hubo un avance democratizador muy importante en el 94. Ahora, hoy nos tenemos que preguntar, me parece, si nuestro diseño constitucional funciona, independientemente de la mejor o peor voluntad que los operadores del sistema le puedan poner. Y la verdad es que nuestro sistema funciona muy mal. Funciona muy mal a punto tal de que en gran cantidad de temas es poco menos que imposible cumplir efectivamente con la letra y el espíritu de la Constitución. Por ejemplo, la materia de decreto de necesidad y urgencia, no tanto la de legislación delegada, pero sí la de decreto de necesidad y urgencia. A ver, ustedes piensan que desde el 94 en adelante los argentinos nos encargamos de elegir a presidentes que tienen la manía inconstitucional o anticonstitucional de ser violadores seriales de la Constitución a través de los decretos de necesidad o urgencia? ¿O tenemos algún problema de diseño que tiene que ver con que los decretos de necesidad y urgencia se utilizan para romper los bloqueos legislativos antes que en la forma para lo que fueron pensados? Y si esto fue así, ¿está bien un sistema democrático donde el que gobierna no ve reflejado en el cuerpo legislativo la mayoría que tiene y el que no gobierna puede obstaculizar el ejercicio de ese gobierno? Bueno, estos temas lo menos que merecen es un debate. Y por ciertamente, en mi caso, en mi idea, ¿no?, el principal problema es el presidencialismo, el diseño del presidencialismo. Yo, siendo diputado nacional, creo que es el único proyecto presentado en tal sentido, donde propongo que se convoque a una asamblea constituyente para cambiar el sistema presidencialista y adoptar un sistema, o que la Comisión Constituyente considere la adopción de un sistema parlamentario, ¿no?, que en mi opinión es muy superior desde todo punto de vista, pero no me voy a extender sobre esto. Pero lo que sí creo que tenemos que hacer es, a 26 años van ya de la reforma constitucional, que estamos en condiciones de hacer un análisis con todas las circunstancias de los vaivenes políticos que hemos tenido. No digo objetivo porque esto no es posible, pero sí ha pasado el suficiente tiempo como para que pensemos si se justifica un nuevo rediseño institucional. Yo no tengo duda de que es absolutamente necesario. A ver, tampoco coincido con eso que dicen que, bueno, primero tenemos que cumplir con la Constitución y después que cumplamos con la Constitución pensemos en reformarla. No, a ver, si el auto anda mal, lo tenemos que arreglar. Si el diseño institucional tiene defectos de base muy importantes y no permite el mínimo autogobierno en tiempos en que me parece que es particularmente importante el autogobierno colectivo, pero esto es otra cuestión. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que empezar a plantear, y el primer lugar donde se tiene que plantear es en la comunidad académica, porque miren, ¿saben qué sucede? A mí me ha tocado estar, como experiencia de vida, tanto en la política como en la academia, ¿no? Soy profesor por concurso desde los 30 años y en la política estoy desde el 83. En realidad ahora ya no. Y siempre hubo una gran discordancia y resquemores recíprocos, digamos, ¿no?, desde los constitucionalistas a los políticos y a la inversa, ¿no? Dice,
Los constitucionalistas tienen esa idea de que los políticos son unos violadores seriales de la Constitución que disfrutan al no cumplir con lo que tendrían que cumplir. Y no piensan todos ellos, por lo menos, en que el mundo cambió, que nuestro diseño institucional, si bien remozado en el 94, es de hace 150 años, con un mundo absolutamente distinto, que no tiene nada que ver con nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Y desde la otra perspectiva, los políticos, se mira a los constitucionalistas como unos ratones de escritorio que no tienen la menor idea de lo que significa gobernar y que se piensan que en lugar de darse instituciones para hacer efectivo el gobierno, ¿no? Se preocupan de los detalles menores o de los detalles que no le hacen al caso en lugar de pensar en cuáles son las mejores formas para gobernar y para controlar. Y termino con esto, como decía Alfonsín, no tengo duda de que los males de la democracia se curan con más democracia. Y yo creo que los errores y los problemas de nuestro sistema constitucional ameritan que, aunque sea en estos ámbitos, empecemos a discutir sobre ellos y algún día algún disparador podrá existir para que la política se ponga los pantalones largos y piense no solo en las cuestiones de la coyuntura, sino también en las cuestiones de organización del futuro, que este es el punto en común que nos tiene que unir con los constitucionalistas. Muchas gracias. Yo voy a empezar, gracias, muy excelente exposición. Gustavo, permitime hacerle la primera pregunta. Esto último que usted trajo a colación, nos trajo a Max Weber, ¿no? El político y el científico, esta dicotomía, ¿no? De funciones. En este sentido, en el Pacto de Olivos, ¿hubieron dos pactos o dos ritmos o dos dimensiones? Una la política y otra la estrictamente técnica. ¿Qué nos puede contar al respecto? A ver, yo creo que ahí hubo algo muy importante, que fue, fíjense, la Asamblea Constituyente del 94 fue la convención más democrática, más pluralista que hubo en toda la historia argentina, ¿no? Donde estuvieron todos, salvo algún pequeño sector autoexcluido, estaba desde la derecha de Rico hasta el Frente Grande que se oponía al Pacto de Olivos por izquierda, ¿sí? Estuvo absolutamente representado todo el arco político. Y cada uno de ellos, cada uno de estos sectores, tuvieron el buen tino, no solo de que estuviera lo más granado de la política en la Convención Constituyente, sino que esto estuviera acompañado de una alta calidad científica. Los convencionales constituyentes de todos los sectores políticos, había muchos de alto nivel científico, muchos constitucionalistas. El radicalismo, por decir, bueno, empezando por Alfonsín mismo, ¿no? Un estudioso de la teoría política. Ustedes que están en la teoría política habrán leído algunos de los libros de él, que ciertamente no son libritos ni manuales. Hernández, Quiroga Lavie, el peronismo, Maqueda, juez de la Corte, Rosati, juez de la Corte, García Lema, independiente pero de la derecha, lo digo descriptivo, ¿no? Iván Cullen de Santa Fe, bueno, hay algunos que ya se me van los nombres. Bueno, estaba Barra también. Bueno, Barra del peronismo, ¿no? Que había sido juez de la Corte. Yo me refería al núcleo de coincidencias básicas, al momento en que se acuerda el núcleo de coincidencias básicas. A eso, ahí apuntaba la pregunta. Bueno, el núcleo de coincidencias básicas era producto de la desconfianza, ¿no? De la desconfianza básicamente del radicalismo para que
y fue un mecanismo de resguardo para evitar que el peronismo fuera en la primera sesión, modifique el artículo respectivo y habilitara la reelección del presidente, se clausure la constituyente y objetivo cumplido para un sector del pacto y objetivo frustrado para el otro sector. Entonces, el mecanismo de la votación conjunta del núcleo de coincidencias básicas, tan cuestionado, pero que quedó claramente saneado en el debate del reglamento de la propia Convención Constituyente, tenía este objetivo político, este reaseguro político, que ustedes dirán, bueno, qué desconfiado. Bueno, la vida es así, ¿no? Los contratos entre particulares también se hacen por escrito y se busca mecanismos de resguardo y de control. No somos ángeles, ¿no? Eso está claro. Y bueno, eso fue básicamente, y debo reconocer que, por lo menos de lo que yo percibí, de lo que vi, de lo que me tocó vivir, hubo una gran lealtad y un cumplimiento estricto de la palabra empeñada por parte del peronismo, que era el partido mayoritario en la Convención Constituyente, aunque necesitaba de los otros partidos para hacer el resultado final. Y lo que sí me gusta rescatar es esto, fíjense, también sucedió en mi provincia de Neuquén con la Convención Constituyente local. Nacieron las dos en un clima políticamente muy conflictivo, desconfianza mutua y recíproca. Sin embargo, todo esto se fue allanando en la convivencia cotidiana en el seno de la Convención Constituyente y terminó sancionándose el nuevo texto constitucional con claros avances por unanimidad de la Convención Constituyente. Yo creo que esto habla muy bien de la política. Esto fue un producto de la política, digamos, con influencia y con, digamos, con aporte de la academia, pero el resultado del proceso constituyente es un resultado a favor de la política que yo lo reivindico. Hugo, tengo varias cosas, porque la verdad que nos abriste muchas ventanas, la introducción me encantó realmente, pero abriste muchas aristas y algunas que me llamaron la atención viniendo de un representante de Neuquén. La primera es el tema de vos reivindicás el voto directo del presidente. Sí, sí. Si bien había habido muchas discusiones en torno a esto, el colegio electoral y la posibilidad de que alguien que pierda la elección pueda ganar la elección, a tu provincia la vio perjudicada, digamos, la elección directa del presidente, porque el nivel de hipertrofia que hay en la Argentina hace que, digamos, si bien se reivindica a un hombre un voto, digamos, los grandes urbes terminan resolviendo al presidente de la nación. Me llamó la atención esto de que... Eso en términos teóricos puede ser, pero no es lo que sucede en la realidad de las cosas. Fíjese, bueno, ahora tenemos un presidente que es porteño, el primero por lo menos del 83 en adelante. Todos los presidentes... El segundo, el tercero, después de la reforma, de la Rúa, Macri y ahora Alberto Fernández. Está bien, bueno. No, está bien. Pero también fue presidente Menem, también fue presidente Cristina Fernández, Néstor Kirchner, de provincias chicas. Mire, yo no creo, sinceramente, no creo que se vote a presidente por cuestiones absolutamente locales. De hecho, cuando Neuquén en el año 2003 tuvo un candidato a presidente, que fue el entonces gobernador Sovich, que fue candidato a presidente, fórmula con Jorge Asís, salió último cola de perro en Neuquén también. Lo digo risueñamente, no le tengo todo el respeto a Sovich. Sí, pero, no digo por el voto local. No creo que tenga demasiada, tiene alguna, por supuesto. Alguien que es conocido en la capital federal es más fácil después que lo colocan en Santiago del Estero o en Santa Cruz. Y a la inversa es más difícil. Pero
la política tiene estos mecanismos de compensación que hacen posible. Y si la disyuntiva fuera más democracia o más federalismo, ¿qué es el más federalismo relativo? Porque, ¿por qué? A ver, esto está claro. ¿Por qué la misma falta de democracia, digamos, o el bajo nivel democrático de la composición del Senado, ¿no? Donde a los senadores de Neuquén o de Santa Cruz los elegimos menos de, no sé, 500.000 personas, y los senadores de Buenos Aires representan, de la provincia de Buenos Aires representan, no sé, a 15 a 20 millones de personas, ¿no? Bueno, eso altera el principio de un voto por un elector. Pero además hay otra cosa. El alineamiento político contemporáneo con los partidos políticos tiene que ver con las concepciones globales de país y con las concepciones ideológicas globales. De modo que me parece que si la disyuntiva fuera entre más federalismo o más democracia, federalismo mal entendido, en mi opinión, pero si fuera así, me quedo con más democracia. Después la segunda, la figura del tercer senador. Le pregunto más la cocina, la praxis. ¿Alfonsín quería el tercer senador porque quería que el radicalismo tenga mayor representación? ¿O de verdad era una concepción un poco más abstracta de la representación de las minorías y digamos, esa figura del tercer senador que entre por una? Creo que las dos cosas no eran excluyentes. Creo que eran las dos cosas. Sí. Bien. Sí, claramente. ¿Qué comisiones integró Hugo? Yo estuve en la redactora y en la de competencia y régimen federal y autonomía municipal. Bien. Esas dos. Ahí hay algunas preguntas, Sebastián. ¿Vos tenés...? Sí, yo tengo, pero bueno, abramos un poco el juego y después vuelvo a preguntar. Sí. Ahí hay una pregunta. Axel hoy fue el primero en preguntar y dijo ¿por qué no se pensó en la reforma de la Constitución y por qué nunca está por lo menos en la agenda cada vez que hay una reforma, de una consulta popular antes de la reforma? Si la gente quiere una reforma o no. Bueno, es una buena pregunta. A ver, esto es una cosa que vale la pena analizar, ¿no? En el 94, una de las razones no escritas del Pacto de Olivos fue precisamente que el presidente Menem había convocado, creo que lo alcanzó a convocar, a una consulta popular no vinculante, porque no podía ser vinculante en esa época, sobre la conveniencia de reformar o no la Constitución. Y claramente el resultado, aunque no existía la sofisticación de las encuestas de hoy en día, claramente el resultado le iba a ser favorable al presidente Menem por amplísima mayoría. De modo que le iba a quitar toda posición negociadora a los sectores que se oponían, o que nos oponíamos, a las políticas del presidente Menem. Y hubiera sido relativamente sencillo, en mi opinión, me parece, después de eso, obtener la mayoría necesaria, que no le faltaba mucho, en el Congreso para declarar la necesidad de la reforma y hacer una convención constituyente donde claramente el proceso político indicaba que iba a resultar, como efectivamente resultó ganador, el Partido Justicialista con la consigna de 4 años más de Menem, y esto impedía todos los otros avances que se fueron, que efectivamente se dieron en la Convención Constituyente. Por eso, digamos, el Pacto de Olivos yo creo que fue no solo una cuestión filosófica, sino que fue una necesidad, porque si no lo hacía, Alfonsín tenía la convicción, yo también creo, que decía, mire, si no acordamos, la reforma la van a hacer igual, solo que van a hacer una reforma
mucho peor, no para los radicales, mucho peor para el conjunto del pueblo argentino. Y creo, y esto me consta, de que su decisión del Pacto de Olivos estuvo inspirada absolutamente en motivos exclusivamente patrióticos, donde no tenía, aún conociendo y aún sabiendo, alguna vez lo charlé con él, tuve el privilegio, ¿no?, de que esto iba a incidir negativamente en la consideración hacia el futuro del radicalismo. Después otros hicieron muchas cosas peores, ¿no? Pero privilegió, no tengo duda, con su sentimiento patriótico, las necesidades del país. Hugo, está presente un compañero tuyo convencional que te quiso escuchar, que es Héctor Di Tulio. Sí, de Santa Cruz, un gusto. Exacto. No lo veo por ahí en lo que tengo acá, pero... Ahora seguramente le vamos a habilitar el micrófono y te va bueno. a saludar. Ahí hay una pregunta de Alfonso Castillo. Si piensa que el sistema actual obstruye el rediseño institucional. Si el sistema actual obstruye el rediseño institucional y el rediseño de las instituciones que usted propone garantiza la construcción de valores que una sociedad necesita. Bueno, a ver. No, el diseño actual, con el sistema de constitución rígida que tenemos, claramente no se puede modificar si no es por una convención constituyente, de modo que existe una rigidez para la modificación. Y por supuesto, los cambios necesarios en valores, entre otros cambios, que sería plausible que tenga la sociedad, no se van a hacer mágicamente ni por la sanción de una ley ni por la modificación de la Constitución. Sí es cierto que mejores instituciones hacen posible un mejor desenvolvimiento de los pueblos. Por ejemplo, pienso en esto. El problema de la reelección es un problema de los sistemas presidencialistas, porque la reelección indefinida puede ocasionar cierta dinámica contraproducente. ¿Sí? Personalización, eternización en el poder, etc. Pero, por otra parte, impedir la reelección indefinida, y pongo el caso extremo, no digo que esto sea políticamente viable, va contra la posibilidad del autogobierno popular. En cambio, y además tenemos un problema de que los mandatos presidenciales suelen ser muy cortos para buenos gobiernos y muy largos para malos gobiernos. Y si no, acordémonos del caso del gobierno de la Rúa. Los regímenes parlamentarios son mucho más flexibles y hacen posible la reelección indefinida de los buenos gobiernos y que rápidamente pasen los malos gobernantes. ¿Cuánto hace que Angela Merkel es la canciller de Alemania? No sé, 15 años. ¿Cuánto tiempo fue Felipe González? Digamos, en la valoración de su electorado han sido gobiernos muy buenos, o por lo menos que satisfacieron sus necesidades y pudieron estar. Y hay algunos, en España, en Italia, que ni nos acordamos los nombres de los primeros ministros que pasaron fugazmente. Quiero decir, me parece que el régimen político tiene que hacer posible el autogobierno. Las instituciones se pueden mejorar en ese sentido. En ese sentido creo yo que hay que tender. Pueden haber otras opiniones. Hay algunos que les interesa mucho más ponerle límites al gobierno que hacer posible el autogobierno colectivo. Bueno, depende de las miradas de cada uno. Lo que está claro es que me parece que es un tema que tiene que ser de debate recurrente, de debate necesariamente recurrente, por lo menos en los ámbitos académicos. Yo quería preguntarle sobre volver a la cuestión de la democracia representativa y la democracia participativa, ¿no? Los tipos de democracia. Sí. Usted lo dijo muy bien, la Constitución
incorpora, de hecho, en el lenguaje constitucional se incorpora la palabra democracia. El término democracia aparece 6 veces referida a la Constitución, Ah, una de ellas como cualidad del sistema político. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Si profundizamos un poco en los tipos de democracia, del artículo 22, de la rigidez del artículo 22, paradigma de la democracia representativa, a los nuevos mecanismos de democracia semidirecta, que sabemos que no se han implementado acabadamente. De hecho, la consulta popular a nivel nacional no se ha realizado, y la iniciativa popular tiene un rendimiento muy pobre, muy magro. Yo quería preguntarle, este rechazo que se da pocos años después a la clase política, y esto se lo he preguntado a todos los convencionales, ¿usted lo vincula con un cierto enfoque democrático elitista, representativo elitista de la clase política, que de alguna manera desconfía de la participación ciudadana, o son procesos políticos distintos? El del que se vayan todos, el rechazo de la clase sí, sí, política. sí, 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 sí. Quería A saber su ver, opinión. no, yo creo que al contrario, nosotros tenemos eh, una dirigencia política que es absolutamente representativa de la sociedad argentina. No sucede así en otras democracias evolucionadas del mundo, ¿no? Donde solo los ricos acceden a cargos públicos, pero no porque sea un requisito legal o constitucional, sino porque no parece posible de que los pobres puedan o deban participar en política. Nosotros en ese sentido somos mucho más abiertos. Y no tengo duda de que nuestra representación política, y no hago de ningún partido en particular, es muy representativa de la sociedad en la que vivimos. Lo que pasa es que a los argentinos no nos gusta la imagen que nos devuelve el espejo. Pero ese es otro problema. El problema no es la clase política en todo caso, o la mal denominada clase política, que es una clase, es un sector muy representativo, muy representativo. Y digo más, contrariamente a lo que se instala, y no siempre, no siempre no, la mayoría de las veces de forma intencionada, creo que en todos los partidos políticos, y de lo que me tocó en mi experiencia política, he visto parámetros de consecuencia con las ideas y de honestidad personal muy, muy importantes, no menores que el estándar, muy mayores probablemente que el estándar en otras instituciones y que el estándar de la sociedad en su conjunto, ¿no? O de ciertos sectores en su conjunto. Yo no comparto, y creo que no es así, de que todos los políticos son sinvergüenzas, son ladrones. ¿Qué explica entonces No el digo que 2001? no haya manzana podrida, ¿no? Que seguramente las hay, no tengo duda, pero es absolutamente minoritario. Y cuando digo esto, estoy pensando desde el militante de barrio hasta el más encumbrado senador. ¿Y cómo explicamos En el todos los 2001? partidos, ¿eh? Sí. ¿Cómo explicamos el 2001 entonces? Bueno, yo creo que el 2001 tiene una gran explicación, que fue el fracaso económico no del gobierno de la Rúa, el fracaso económico del sistema económico que primó desde la radicalización neoliberal de Menem y de las que de la Rúa fue un continuador. A ver, si hubiera seguido y esto con el shock que nos ocasionó como sociedad, que se hubiera pinchado el globo, ¿no? De que nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en una burbuja, de que no era cierto, de que no era real, de que era una ilusión. Y esa actitud de romper la pelota, de llevarse la pelota, fue el que se vayan todos. Sin embargo, fíjense, con el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, del 2001, la crisis política la resolvió el Congreso. Hubo varios presidentes, pero lo resolvió la política y eso evitó la ruptura institucional, cuestión de que
hoy está adquirida, pero que en ese entonces estuvo en crisis, y no tanto como en la Semana Santa del 87, pero que también estuvo en crisis. De modo que yo la reivindico a la política. Y lo del 2001 fue básicamente por el fracaso económico. Hugo, recién el profesor Zancari daba cuenta de que en la Constitución por primera vez aparece la palabra democracia, y también aparece por primera vez la palabra partido político, que no había estado en la Constitución. Exactamente. Una paradoja, porque en medio de pareciera una crisis de partidos, aparece la palabra partidos. La pregunta concreta es, ¿en algún momento se discutió o sobrepasó o sobrevoló en la Convención Constituyente la posibilidad de que alguien se pueda presentar por fuera de partidos políticos y candidaturas independientes? Sí. Sí, de hecho, hubo... eran sectores ideológicamente de derecha, creo que el profesor Cuyen era uno, no sé, no recuerdo exactamente, pero desde ese sector había quienes lo propiciaban. Yo creo, como decía Kelsen, que una democracia sin partidos políticos es una ilusión o una hipocresía, ¿no? Y necesariamente la democracia moderna requiere de partidos políticos con todos los problemas que tiene, que de eso podemos hablar también, pero que no pasan por su regulación constitucional, ¿no? Que tiene que ver con la dinámica de las sociedades contemporáneas, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, eso sobrevoló. De hecho, yo creo, así quedó la idea de que, por ejemplo, el monopolio de las candidaturas electivas por parte de los partidos políticos era una cuestión a ser resuelta por la legislación electoral, que actualmente está resuelta a favor del monopolio partidario de los partidos para la presentación de candidaturas, pero no es lo que yo pienso. Yo creo que está resuelta en la Constitución y está resuelta a favor del monopolio de las candidaturas, porque la conformación del Senado, la Constitución refiere 2 senadores por la mayoría y 1 senador por el partido de la minoría. De modo que, y habla de partidos, de modo que yo creo que, además, en mi opinión es positiva ese rol de intermediación, y que las candidaturas independientes no son aconsejables en un sistema. Básicamente, en un sistema democrático. Básicamente porque, aunque no sea la principal motivación del voto, ¿no? O la principal motivación de muchos de los electores, sí creo que los partidos tienen que tener esa cosmovisión ideológica de organización de la sociedad, y sus mecanismos de selección interna garanticen cierta conducta y cierta correlación de los representantes que postulan con ese orden de valores. A ver, las candidaturas independientes relativamente, porque no son independientes de todo, ¿no? Las candidaturas independientes posibilitan comportamientos electorales que no se corresponden con las expectativas de los votantes. Y esto me parece que ocasionaría un déficit democrático peor que el que podría ocasionar la, si se quiere, restricción de la libertad del derecho de elegir y ser elegido, en el que necesariamente tienen que intermediar los partidos. Gustavo, tenemos aquí, y le cuento a Hugo, al convencional Héctor Di Tulio, que quiere participar y quiere saludarlo. Ya podés activar tu micrófono, Héctor. Ahí lo veo. Se ve que tiene algún problema de conexión, que entra y sale. Bueno, sigamos con las preguntas y en todo caso cuando pueda. Bueno. Yo tenía una pregunta, vos hablaste... Yo también tenía una pregunta. Dale, dale, Seba, dale, por favor. El tema de, usted mencionó el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué cree que, digamos, no termina de institucionalizarse el Consejo de la Magistratura?
a ver, creo que hay una excesiva politización, pero no politización de los partidos, porque esa es lógica, es positiva y es la que corresponde. Hay una excesiva politización de los estamentos corporativos, de los abogados, de los académicos y de los jueces. Con lo cual, esto me parece que contribuye a acrecentar los problemas, no a resolverlos, ¿sí? Y la introducción de la incidencia corporativa en el Consejo de la Magistratura en pie de igualdad con los otros, como se postula desde ciertos sectores, que dicen que tiene que haber la misma cantidad de jueces, de abogados y de representantes políticos, me parece que es absolutamente antidemocrático. A ver, ¿cómo se nos puede ocurrir, ¿no?, en un sistema donde vamos a nombrar a uno de los poderes del Estado con el control con el poder de invalidar no solo la Corte, cualquier juez de la República, las decisiones de los poderes democráticos, ¿no?, con un mecanismo donde primen los intereses corporativos de los abogados? ¿Me escuchás, Sebastián? ¿no? Me parece que esto no se condice con un correcto diseño democrático, porque fíjense, el problema es que nuestra judicatura tiene el control de constitucionalidad, esto es, el poder de dejar sin efecto las decisiones democráticas del pueblo tomadas a través de sus representantes. Esa atribución en los consejos de las magistraturas europeos no la tienen los jueces, y entonces el funcionamiento corporativo, si se quiere, del Consejo de la Magistratura es absolutamente distinto porque el sistema es distinto. Ahí yo no escuché, no sé si me alcanzaron a escuchar a mí. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí, Héctor, podés hablar. Por favor, Héctor. Bueno, desgraciadamente tiene una muy mala conexión. Me llama la atención el tema de lo que usted manifiesta de la corporación. Hay quienes dicen que la política es una corporación. Usted ya dijo que no está de acuerdo ni con el término clase política, ni aplicar el concepto de corporación a lo político. No, porque por definición la política contempla los intereses generales y por definición lo corporativo, lo del cuerpo particular de que se trata. Y en la realidad de las cosas, cuando uno lo ve funcionar, sí. Las corporaciones actúan como corporaciones. No digo que la política no pueda estar influenciada y que haya alguna más o menos, y hasta hay algunos que son soldados de corporaciones. Yo no digo eso, pero en términos generales, la política trata de cumplir su rol y no es claramente una corporación. Y si lo es una deformación, ¿no? Pero ¿cómo representar intereses contrapuestos? Porque usted habla de la realidad, la dinámica de la vida político, económico, social. Hay intereses contrapuestos. Yo no puedo representar, no puedo ser esquizofrénico, digamos. Bueno, tengo que tomar un partido. Claro, bueno, esto, el único modo de hacerlo es por aproximación, ¿sí? Y justamente a partir de las cosmovisiones de cómo tiene que organizarse una sociedad. Digamos, nadie sabe cuáles son los problemas que se van a tener que enfrentar mañana, o no todos, ¿no? Pero sí sabe más o menos cuáles los intereses que se van a privilegiar al momento de tener que tomar esas decisiones colectivas. Y claramente hay distintas cosmovisiones en la política, y eso lo tienen que procesar los partidos políticos. Por eso es que son organizaciones, como toda organización colectiva, que tiene contradicciones, distintas líneas de pensamiento. Si cada uno de nosotros tenemos contradicciones, no solo digo en lo personal, Sebastián, en lo académico. Nosotros, seguramente las cosas que pensábamos hace 20 años, muchas de esas las hemos cambiado, hacia un lado, hacia el otro, porque las hemos vuelto a pensar, porque de eso hacemos en la comunidad académica. Bueno, y si no lo hicimos,
si seguimos pensando exactamente igual hoy que hace 20, 30 años en todo, me parece que habla mal de nosotros, porque por lo menos nos dimos cuenta de que cambió el mundo. Sebastián, ¿puedo hablar? Sí, adelante, Héctor. Bueno, un saludo, querido compañero. Primera cuestión, el tema que está municipal es el subverso, porque todos los municipios todavía siguen No escucho con nada. la gobernadora, porque no permite que cada una de los... Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que está hablando usted del Consejo de la Magistratura. Cuando se planteó el tema del Consejo de la Magistratura, yo estaba al lado de... Era para que justamente... Le queremos dar participación, pero se hace difícil. Sí, no Tiene alcanzo a problemas de escuchar. conexión. Igual, un saludo, por supuesto, un gusto verlo a Héctor, que lo vi fugazmente, porque tampoco tuve oportunidad de verlo, pero no escuché casi nada. Sí, no se escuchaba. Hugo, 2 veces mencionaste en tu alocución la necesidad de una nueva reforma. ¿Ves posibilidad fáctica de que eso suceda? En aquel entonces había 2 liderazgos, nos guste o no, pero 2 liderazgos que alineaban a su forma. No, la verdad no veo ninguna posibilidad fáctica, no creo que esté en la agenda política, pero la dinámica política muchas veces nos da sorpresas. Y lo peor que nos puede hacer, que podría pasar en esta materia, es que en una sorpresa donde por allí se llegue a determinado consenso, nos agarre desprevenidos y nos obligue a pensar rápido, ¿y ahora qué hacemos? Esto no hablaría bien ni de la academia, ni de la política en su conjunto. Yo creo que este es un tema que lo tenemos que ir considerando, no está primero en la agenda, pero podría pasar. A ver, hoy está en la agenda la coparticipación. Si esto fluye en determinado sentido, quizás en algún momento se diga, tenemos que volver a discutir la coparticipación y esto requiere una reforma constitucional, si no, no va a ser posible, entre otras cosas, ¿no? Imagino, no sé, alguna decisión escandalosa de alguno de los poderes del Estado, la Corte, podría ser que nos diga, no, tenemos que volver a pensar en... Es decir, hay disparadores, hay cosas que pueden pasar que lo podrían alguna vez excitar a una nueva reforma. Hoy no lo veo, pero lo que digo es que no nos agarre desprevenidos si en algún momento pasa. Tenemos una pregunta de un alumno del programa de doctorado de la UBA. No sé si ya la leíste, Gustavo, de Alfonso. Alfonso, sí. Sí, ya la leí. Perfecto. Bueno. Sí, vamos terminando. ¿No, Sebastián? Le agradecemos infinitamente, si no queremos robarle más tiempo, Hugo. Como yo tenía si una cosita más. Todas las respuestas en este ratito, ¿no? Le estamos preguntando demasiadas cosas. Sí, no, con todo gusto. Una generación. Yo sí tengo una que tengo muchas ganas de hacerte, porque hablaste también de democracia. ¿Y qué pasa con las democracias subnacionales? Justamente vos vivís en una provincia gobernada por el mismo partido hace 60 años. Excelente pregunta, Gustavo, excelente. Sí. Y digamos, me parece que la democracia requiere alternancia, ¿no? Uno puede decir, bueno, lo votan siempre, estamos todos de acuerdo, pero algo de cancha inclinada debe haber ahí. Bueno, a ver. Siempre, primero, aclaro que yo no soy del partido de Neuquén, no, lo aclaro. Siempre hay en los actores políticos que compiten alguien que tiene ventaja. El que está en el gobierno, generalmente, es el que tiene ventaja, ¿no? Había un italiano, ahora no me acuerdo cuál era, uno del primer ministro de los 80, ¿no? Que decía, sí, el poder desgasta,
especialmente cuando no se tiene, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué sucede? Por supuesto que hay cancha inclinada siempre o en buena medida para el que gobierna. Pero lo cierto es que, en mi opinión, el sistema institucional tiene que hacer posible la voluntad mayoritaria. El sistema institucional no puede tender a tergiversar la opinión mayoritaria, independientemente de que se tienen que dar reglas que eviten justamente la trampa, ¿no? Que eviten que quede cristalizada esa ventaja natural que tiene el que está en el ejercicio del gobierno. Pero así, poner como fue alguna vez el pacto de punto fijo en Venezuela, ¿no? De que tantos periodos un partido, tantos periodos del otro, no me parece que se corresponda con decisiones democráticas. Es decir, puede tener muchos problemas. También San Luis puede ser otro ejemplo, ¿no? Donde hay sí, también es el mismo partido, en definitiva, el que ha gobernado San Luis, con distintos matices, también sucede lo mismo en Neuquén, con distintos matices, pero en mi opinión tiene que prevalecer un sistema que haga posible la voluntad de autogobierno, aunque siempre va a ser opinable si esa decisión colectiva fue buena, mala o regular. Depende de cómo se pare cada uno. Que ahí aparecen los mecanismos institucionales republicanos, me parece, ¿no? De alternancia, más que democracia. Pero es que los mecanismos republicanos no tienen que ver, en mi opinión, con la alternancia, sino con los controles. Y los controles en un esquema de división de poderes decimonónico no funcionan de esa forma. Es decir, nosotros, de que el Congreso controle al Ejecutivo o el Ejecutivo controle al Congreso o cualquiera de ellos al Poder Judicial, todo esto es un buen tema, pero en la realidad de las cosas, lo ideal en términos democráticos es que exista mayoría, la mayoría del Ejecutivo se corresponda con la mayoría legislativa, porque es la que hace posible el autogobierno. Hace falta toda una serie de controles, por eso hay muchas otras instituciones, ¿no?, que funcionan o que deberían funcionar, o que funcionan a media o que no funcionan, ¿no? Y pienso en el Defensor del Pueblo, en la Auditoría General de la Nación, etcétera, etcétera. Y quizás se pudiera... Igual pareciera difícil los controles cuando tenés 60 años en el poder, ¿no? No coincidimos ahí, claro. Claro. No solamente la alternancia, sino que son las intendencias, el control del Senado, esa provincia representada por el partido gobernante, es toda una estructura política que no solo opera a nivel provincial. Sí, es cierto. Ahora, ¿qué garantiza un sistema distinto? ¿Qué garantiza un sistema donde diga la oposición tiene que gobernar aunque no gane la próxima? Es decir, eso me parece, digamos, peor. Es como cuando se dice, a ver, fíjense, el gobierno de la mayoría, la tiranía de la mayoría lo eligió a Hitler también, ¿no? Y es un ejemplo válido. Pero hay muchísimos ejemplos en la historia de la humanidad, mucho peores, de las tiranías de las minorías, no las de las mayorías. El peligro que existe, ciertamente, es un peligro que no se puede resolver si no es democráticamente. Es mi concepción, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo. No, y al por contrario. el espacio de todos. Por su tiempo y por su profundidad en cada respuesta, por la dedicación que le puso a cada respuesta. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y con todo gusto a disposición. Aplauso de todos ahí. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Bueno, Chao, nos vemos el jueves que viene. Entonces, Gustavo, si querés hacer el anuncio. Sí, con el jueves que viene tenemos a Jesús Rodríguez. Sí. Ah, Jesús, un amigo. Están todos y todas invitados. Usted también, profesor. Bueno. Bueno, y Héctor Di Tulio, que está ahí, no sé, vamos a darle la última oportunidad, Gustavo, así. Sí. A ver, Héctor, para saludar nada más, si podés, pero no. No. Bueno, nos vemos. Bueno, chao, gracias. Nos vemos a todos, gracias.